esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Poder sin igual, poder en Jesús, quien murió. Hay poder sin igual, poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual, poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual, poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual, poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual, poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual, poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual, poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, tienen los micrófonos creo que silenciados el día de hoy.
Qué gusto. Bueno, a los que los puedo ver, qué gusto verles. Hola, José, ¿cómo están? Marjorie, ahí veo a la familia Vázquez. Hola, qué chévere verte. ¿Cómo están? Qué gusto poderlos ver. Teníamos tiempo que no los veíamos. Sé que están en Ecuador hasta el 15, ¿verdad? Hasta el 15, creo. Qué chévere poderlos ver, aunque sea por este medio. Y con todos, muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Este sería nuestro primer servicio, aunque sea virtual. Qué hermoso saber que podemos estar juntos, que podemos compartir la palabra de Dios y ser edificados en su palabra y de esa manera crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a empezar una nueva serie y esta va a estar basada en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene una interesante división. El libro de Apocalipsis se puede dividir en 4 partes. La primera parte, si a usted le gusta anotar, puede ir anotando esto. La primera parte va a ser Cristo en medio de su iglesia. Jesús cuidando de su iglesia, observando la obra de su iglesia y direccionando a su iglesia. La segunda parte de este libro lo vamos a dividir como el juicio de Dios. Y este es un libro con muchos simbolismos y hay un número que se repite bastante en este libro y es el número 7. Y van a ver varias veces en esta segunda división de Apocalipsis el número 7. La tercera división, vamos a ver a Cristo triunfante. Vamos a ver el juicio de Babilonia, pero a Cristo triunfante. Ese es el objetivo principal de la tercera división de Apocalipsis. Y la cuarta es la nueva creación. Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar en la primera parte del libro de Apocalipsis. Y es Jesucristo en medio de su iglesia. Por eso yo a esta serie le puse Jesucristo cuida de ti. Porque miren, empezamos un nuevo año, ¿verdad? Empezamos un nuevo año y siempre nosotros miramos para atrás cómo fue el año anterior, cómo fueron las obras que hicimos, cómo nos fue en el trabajo. Hoy día yo lo llamaba a Richard, me decía, estoy haciendo estados financieros y eso se revisa siempre todo el año pasado. Y de alguna forma siempre tenemos que observar nuestra vida de cómo ha ido. Pero ¿quién mejor que Jesucristo? Que conoce cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras obras, para que nos empiece a guiar. Y esto es lo interesante de esta serie que la vamos a ver en el mes de enero. Jesucristo en medio de su iglesia. Vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 1. Acompáñenme a su Biblia y lo vamos a estar observando en Apocalipsis capítulo número 1. Mucha gente como que le tiene temor a este libro, pero este libro es hermoso. De hecho, miren, les voy a dar un dato, ya les quiero dejar una pequeña tarea, háganlo en su casa. Este libro contiene 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas. Quien la próxima semana me traiga las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis, un premio especial, ya. Un espacio chévere ahí en el cielo. No, estoy bromeando. Esto es de gran bendición para nosotros y el libro de Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas. Y mira la primera bienaventuranza que la encontramos en el capítulo 1, versículo número 3. Yo le doy 1 y usted busca las otras 6. Mira lo que dice la Biblia. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, hay una bienaventuranza en leerla y enseñarla, pero no solamente escucharla, sino ponerla por obra. Ahí está la bienaventuranza de la palabra de Dios. Los bienaventurados los que leen Apocalipsis, los que enseñan Apocalipsis, y cuando aprendemos esto, lo ponemos por obra, ¿ya? Entonces, vamos a ver a Jesucristo en medio de su iglesia. ¿Usted se ha preguntado o alguna vez se ha puesto a pensar en que todo lo que usted hace, el Señor siempre lo está viendo? Siempre está observando nuestro caminar. Y ojo con esto, nuestro caminar no siempre es recto, muchas veces sí. Y Jesucristo siempre está dispuesto a hablarnos, no solamente cuando estamos haciendo bien las cosas, sino cuando estamos haciendo mal. Y también, no solamente que Jesucristo nos habla cuando estamos haciendo mal las cosas,
sino que también nos alienta y nos motiva cuando estamos haciéndolas bien. Por eso la importancia de tener esto como una certeza. Y es a Jesucristo en medio de su pueblo, al Dios que cuida de ti. ¿Cómo fue tu año? ¿Cómo estuvo tu tiempo este año con Dios? ¿Hay algo que piensas que debemos mejorar, que debes mejorar? Todo esto lo vamos a observar a través de la vida de 7 iglesias. Y vamos a observar lo que dice la palabra de Dios en los primeros versículos, desde el capítulo número 1, versículo número 9, ¿ok? Vamos a leer lo que dice. Todos me escuchan porque me salió un mensajito de internet inestable. ¿Todos me escuchan bien? Muy bien. Dice la Biblia, Apocalipsis 1, versículo número 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Anote dónde estaba Juan porque es importante como una referencia a lo que vamos a leer luego. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, y miren esta visión, y vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Miren dónde estaba el Hijo del Hombre. Estaba en medio de los 7. Bendiciones, hermanos queridos. Estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas que ya esperamos pronto a resolverlo. Ahí ya se volvió a conectar el pastor, ya los conectamos. Mil disculpas, no sé qué pasó, pero creo que ya lo resolvimos. ¿Hasta dónde nos quedamos? A ver si están prestando atención. A ver, ¿dónde nos quedamos? Voy a repetir entonces lo que estábamos leyendo desde el versículo número 9 del capítulo 1, ¿ya? Hasta ahí nos quedamos. Vamos a leerlo juntos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Anote esa referencia a dónde estaba Juan, en qué isla estaba y dónde quedaba, ¿ok? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí están las 7 iglesias, los nombres de las 7 iglesias, por favor, subráyelos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, este es un escrito a 7 iglesias que el Señor les va a mostrar algo. Verso número 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro
y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Prestemos atención dónde estaba el Hijo del Hombre o el semejante al Hijo del Hombre. La Biblia dice que estaba en medio de los candeleros. Esta imagen se va a mostrar qué eran los candeleros, ¿ok? Y da una referencia de nuestro Señor Jesucristo, los versículos que siguen. En el verso 17, luego de la descripción, dice lo siguiente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y aquí va a estar el misterio revelado. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y esta imagen es hermosa, porque cuando Juan tiene esta visión y mira estos candeleros, ve a uno como el Hijo del Hombre en medio de los candeleros. Y esto tiene que traer la imagen como es. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque haya encargados de iglesias, pastores de iglesias, la iglesia le pertenece a Jesús. La iglesia es del Señor. Y eso es lo que me gusta. Que el Señor Jesucristo está en medio de ellas. Y si vieron la parte que habla de estas 7 estrellas, la palabra de Dios deja ver la revelación y muestra el verso número 20, que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, hay un pensamiento o una forma de ver esto de aquí. La palabra ángeles puede ser traducido como mensajeros y muchos piensan que la escritura de esta parte de Apocalipsis está dada hacia los mensajeros de cada iglesia, o sea, al pastor o al encargado de cada iglesia. Hay otra rama que piensa en cambio que sí, efectivamente, había un ángel para cada iglesia que vigilaba y de alguna forma observaba el comportamiento de cada iglesia, ¿ya? Pero tal vez la más apegada puede ser aquella que muestra a una persona o varias personas encargadas por trabajar dentro de la iglesia. Pero ojo, aquí el Señor va a empezar a hablar no solamente al encargado, o como lo escribe aquí, al ángel de la iglesia, sino que el Señor va a observar el comportamiento y la vida de su iglesia. Ahora, hay una frase que se va a repetir en el mensaje a las 7 iglesias, y es la frase yo conozco. Entonces, como un segundo punto, no solamente que Jesús está en medio de la iglesia, sino que Jesús conoce a su iglesia. Sabe lo que piensa, sabe lo más íntimo, el pensamiento que tiene su iglesia, el Señor lo conoce. Miren, hay veces que cuando uno observa a sus hijos, los hijos piensan que los padres no saben lo que están pensando. Yo recuerdo cuando uno es pequeño, ¿verdad? Y uno salía con alguna travesura. No sé si usted lo recuerda, pero uno sale con alguna travesura, ¿verdad? Y antes que la travesura termine, ya estaba el papá o la mamá ahí. ¿Sí o no, Richard? No. Porque ellos ya sabían cómo uno iba a actuar, porque te conocen de la misma manera, pero aún en mayor dimensión el Señor. Porque no solamente que puede observar nuestra acción exterior, sino que el Señor también conoce el pensamiento interior, o sea, nuestros propios pensamientos. Y miren, subrayen esto. Y a ver, quiero ver sus Biblias. ¿Cuántos hemos traído la Biblia? A ver, vamos a ver, Biblia, muy bien. La idea es poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y subraye los siguientes versículos, ¿ya? Capítulo 2, verso número 1, subraye la frase que dice, yo conozco tus obras. Número 1, miren, 7 iglesias y 7 yo conozco. En el mismo capítulo 2, versículo número 9, dice, yo conozco tus obras. Márquelo ahí. Versículo 13, mismo capítulo, yo conozco tus obras. Márquelo, por favor.
Mismo capítulo, versículo número 19, el mensaje a Tiatira, yo conozco tus obras. Capítulo número 3, versículo número 1, dice, yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo número 8, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Verso número 15, el capítulo 3 dice, yo conozco tus obras. Esto me encantó. Yo prediqué este mensaje hace algunos años atrás y el mensaje se llamó Yo conozco, porque habla de la profundidad del conocimiento de Dios sobre cada ser humano y de manera especial sobre tu iglesia. La palabra que se transcribe ahí como yo conozco del griego es la palabra aido y significa conocer todo, un entendimiento total o percibir absolutamente todo. Y cuando digo todo, diga conmigo todo. Percibe todo, la intención, cuál es el motor con el que hacemos las cosas, el pensamiento, en qué estamos pensando cuando estamos a veces callados o estamos meditando en algo, él lo conoce, y cuál es la inclinación de nuestro corazón. Dios conoce absolutamente todo. Pero miren, Jesús en medio de su iglesia, Jesús conoce nuestras obras, pero Jesús tiene que tratar conmigo. Diga esa frase, Jesús tiene que tratar conmigo. Y es que, queridos hermanos, nuestro buen pastor tiene que tratar con cada uno de nosotros viéndonos de esa manera, como ovejas. Muchas veces aquellas ovejas que nos descarriamos, muchas veces aquellas ovejas que dejamos de comer y el pastor está ahí guiándonos, siempre va a estar direccionando. Entonces, no solamente que Jesús está en medio y que conoce, sino que Jesús nos direcciona. Muy bien. Y ahora sí vamos a entrar al capítulo número 2. Los primeros 7 versículos son los que vamos a estudiar en esta tarde y noche. Primer servicio, primer tiempo del 2021 y esto trae mucha emoción a mi vida. Siempre cuando empieza un nuevo año, no sé si a usted le pasa, es como que un reto nuevo que tenemos que atravesar. Pero lo hermoso es que lo podemos atravesar con el Señor. Y qué mejor que ver que Jesús nos conoce, que Jesús está en medio de nosotros y Jesús tratando con nosotros. Quiero que leamos juntos entonces el primer mensaje y va direccionado hacia la iglesia en Éfeso. ¿Ya? Mira lo que dice la Escritura. Lo vamos a leer de corrido los 7 versículos y luego vamos a ir meditando poco a poco. La Biblia dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Se fijaron nuevamente ese simbolismo de las 7 estrellas y de los 7 candeleros? Ya vimos que los candeleros son las iglesias y las estrellas son aquellos encargados de las iglesias. Ahora, ¿dónde estaban estas estrellas? Miren lo que dice la Escritura en el verso 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esta palabra tiene viene del griego kratén, que significa mantenerlo asegurado. Mi hija menor, se llama Graceita, ella recién está empezando a entrar al mar. Esta historia ya me pasó con mi segundo hijo Lucas, cuando recién empezó a entrar al mar. Los niños pequeñitos le tienen miedo a las olas. Y a Lucas, cuando él empezó a ir a la playa y visitar el mar, le daba mucho temor. No le cuenten que les he contado esto. Entonces con mi esposa decidimos alentarlo y le decíamos, valiente Lucas. Pero cuando venía una ola, yo lo agarraba a mi hijo bien fuerte de la mano para que cuando le golpee la ola, él se sienta seguro y aprenda a saltarla. Ahora lo estamos experimentando con nuestra tercera hija. Cuando hablo de tener asegurado, a mí me da mucho gusto el ver a mi pequeña, porque cuando yo le suelto la mano, le da miedo, pero cuando yo le vuelvo a agarrar la manito y la agarro fuerte, ella se siente segura, tan segura, que es capaz de saltar y brincar las olas.
esta palabra en el verso número 1, cuando dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, tiene más o menos ese mismo trasfondo. La iglesia no es que es una iglesia que está suelta o botada por el mundo. Muchas veces vemos tribulación y aflicción dentro de las iglesias, pero jamás, jamás una sola oveja de Dios, ni una, está sin el cuidado del buen pastor. Y eso es un primer punto que quiero dejarles en el corazón para este 2021. Jamás ninguna iglesia, ninguna oveja, ningún hijo de Dios, por más difícil que sea la situación, está solo. Miren lo que dice la Escritura. En su diestra estaban estas personas. Y esa es la seguridad que yo quisiera que usted tenga en este 2021. Estamos de la mano de Dios. Muy bien, sigamos. Verso número 2, dice la Biblia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, entonces, vamos a ver a quién le está escribiendo. Le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. ¿Qué pasaba? O hablemos un poco del contexto de esta ciudad. Primero era un lugar de centro de comercio. Cuando es un lugar centro de comercio, va siempre a ser un lugar de un centro religioso. Muchas religiones paganas se practicaban ahí. De hecho, ustedes lo pueden ver en la escritura. Ahí estaba el templo de la famosa diosa Diana de los Efesios, que causó gran conmoción cuando Pablo estuvo por esa zona. Entonces, era un lugar donde usted veía mucha cultura, mucho paganismo, pero dentro de esta iglesia hubieron grandes ministros de Dios. Entre ellos estaba el apóstol Pablo. Pablo ministró ahí durante 3 años. Usted lo puede ver esto en el libro de los Hechos. También ministró Aquila, Priscila y Apolos. 3 hombres, bueno, 2 hombres y una mujer muy reconocidas en la obra de Dios. Esto está en Hechos capítulo número 18. Lo puede leer también en casa. ¿Sabe quién se quedó también de pastor en esta iglesia? Timoteo, un estudiante del apóstol Pablo, y usted lo va a ver en la primera y segunda carta a Timoteo. Pero la historia nos muestra que el apóstol Juan, el que está recibiendo la revelación, es también un hombre que ministró dentro de esta iglesia. Y esto es algo que a mí me llamó la atención cuando estudié esta parte de la escritura. ¿Usted ha escuchado que cuando nosotros preparamos un mensaje o cuando leemos algo en la escritura primero me va a hablar a mí? ¿Sí lo ha escuchado? Que primero me habla a mí para yo poderle hablar a alguien, ¿verdad? Entonces, si Juan era el primero en recibir esto, era de la iglesia en la que él había servido. Y miren esto de aquí, a Juan se le conoce como el discípulo amado. De hecho, una de las palabras que él más usa en sus cartas es la palabra amor. Miren lo interesante. Patmos queda justamente frente con frente a Éfeso, lo puede ver en un mapa. Pero eso es lo que a mí me llama la atención. Cuando el Señor quiso empezar a hablar a las iglesias, empezó por esta iglesia donde el apóstol Juan había sembrado esta palabra del amor. ¿Y qué era lo que ellos habían dejado? Su primer amor. Pero ya vamos a entrar a esa parte, ya vamos a entrar luego a esa parte. Entonces, vemos primero esta descripción
de Éfeso, tal vez de manera geográfica, un poco de su historia, quiénes fueron los que ministraron en esta iglesia, y vamos a ver que hay grandes hombres y mujeres de Dios quienes sirvieron aquí. La descripción también de la forma exterior de la iglesia. ¿Cómo la describió? El Señor decía, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, que no soportas a los malos, que pruebas a los que dicen ser apóstoles. La muestra como una iglesia que ha sufrido, que no ha desmayado y que no tolera la enseñanza de los nicolaitas, que ya lo vamos a hablar. Vamos a entrar en detalle en cada parte. Pero exteriormente se ve una iglesia que trabajaba bastante. Una iglesia paciente. Y cuando hablo de paciente, la palabra que usa aquí la escritura es la palabra upomone, que significa ser perseverante en medio de las pruebas. O sea, no era una iglesia que le pasaba fácil las cosas, sino que en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, tenía paciencia, esperaba en su esperanza, en Jesucristo. Era una iglesia que se mostraba paciente en medio de las pruebas. Pero no solamente esto, sino que era una iglesia que perseveraba en la sana doctrina. Era una iglesia que buscaba la sana doctrina. Miren, vamos un ratito al libro de los Hechos, en capítulo número 20. Acompáñenme un momento, por favor. Pablo, en su despedida de la iglesia a los Efesios, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo número 20, versículos 29 al 31. ¿Ya? Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Como Richard los tiene bloqueados, no los escucho, así que voy a esperar un segundito más. Hechos, capítulo número 20, versículos del 28 al 31. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu os ha puesto por obispos. Esto le está diciendo él a los encargados de la iglesia en Éfeso, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años y de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Él da una advertencia. Por eso es que esta es una iglesia que trabajaba bastante, una iglesia que perseveraba en medio de las pruebas, una iglesia que usted veía siempre haciendo algo nuevo, haciendo algo en el Señor, tal vez evangelismo, tal vez retiros. La verdad, no estoy en esa época, pero era una iglesia que trabajaba, que abría estudios en las casas. En ese tiempo se hacían las iglesias en casa. Entonces, esto era algo que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el bautizo. Entonces, era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que si sufría era perseverante en el sufrimiento, que era paciente, no era una iglesia que se quejaba. Pero aquí vemos algo también interesante, era una iglesia que buscaba la sana doctrina. Cuando hablaba que no soportaba a los nicolaitas, este grupo es interesante poderlos estudiar, porque ellos tenían una singularidad. Y era que aceptaban la inmoralidad. Salieron de los cristianos, por decirlo de esa manera. Salieron de los cristianos, pero ciertas cosas ellos lo admitían. Decían, esto no está tan mal, esto no está tan mal. Y empezaron a ponerse rangos dentro de ellos. A hacer ciertos calificativos como que uno es mayor que el otro. Y eso no habla la Escritura. Entonces, eso, la palabra de Dios deja ver que el Señor aborrecía ese tipo de doctrina. Y esto era algo que los de Éfeso no lo aceptaban, más bien lo rechazaban y lo ponían a un lado. Exteriormente se ven muy bien. Una iglesia que trabaja, que cuando hay sufrimiento igual perseveraban en medio del sufrimiento. Una iglesia que cuando alguien venía y decía, yo soy el apóstol tal, como hoy todo el mundo se pone que es apóstol, que es arcángel, que es de todo, y la gente lo cree. Ellos no se dejaban venir, usted es apóstol, a ver, déme todos los requisitos que son para ser apóstol, ¿ya? Entonces, era una iglesia que ponía a prueba la doctrina.
si venía alguien y enseñaba algo, eran como los de Berea, que vayan y buscaban en la escritura para ver si es que eso era verdad. No era una iglesia que se dejaba engañar porque estudiaba, porque perseveraba. Pero si exteriormente, esto es lo increíble de que Jesús esté en medio de su iglesia, porque Jesús conoce lo más íntimo de su iglesia. Y eso es algo que usted y yo necesitamos. Que Jesús nos muestre qué es lo que en nuestro caminar no está bien. Hay necesidad en nuestra vida de que alguien venga y nos diga, hey, esto tienes que cambiar en tu vida. Y eso es lo que el Señor está haciendo algo aquí. Él les dice, y volvamos al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo número 2, ¿verdad? Dice en el verso número 4, pero tengo contra ti. O sea, le saca todo el listado de lo que está haciendo bien, pero diciendo, hey, hay algo que hay que corregir, hay algo que tienes que cambiar. Y es fuerte lo que le dice. Mire lo que le dice, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ojo, no dice has perdido o has olvidado, dice lo has dejado. Y ya vamos a ver por qué sí es válida esta referencia entre perder y dejar. Es que una vida de mucha obra, de mucha acción, de querer una sana doctrina, ojo, es muy bueno anhelar tener, y es lo mejor, es lo deseable, ser una iglesia o ser una familia o ser una persona que conoce bien las escrituras. Pero hay un peligro muy grande y es olvidarnos el propósito de las escrituras, lo que le da fin a la escritura, que siempre va a ser es el amor. Miren, una iglesia con mucha obra, pero cero amor, o con poco amor, o que ha olvidado o ha dejado el amor, es como el tofu. Yo no sé si usted algún día ha probado el tofu, y si no sabe qué es el tofu, déjeme contarle mi experiencia. Mi hija Eliana, hace unos años atrás, tuvo una alergia muy fuerte a la leche. No podía consumir leche. Le causaba una alergia de tos, bueno. Entonces, obligadamente empezamos a descubrir la leche de soya y todas las cosas que no contenían leche. Yo soy un amante al queso. Me encanta el queso. Yo le pongo queso absolutamente a todo. Pero dijimos con mi esposa, por beneficio de nuestra pequeña hija, dejemos de consumir queso. Me costó la vida, no tienen idea. Entonces, buscando en el supermercado algo que reemplace al queso, encontramos el tofu. Y el tofu es el queso vegano. Ya es el queso hecho de leche de soya. Mire, con todo el respeto a los veganos, a quienes les gustan y está bien, les animo porque es muy sano y todo. Pero yo el día que probé el tofu fue una de las cosas más insípidas que me he metido en la boca. Créanme que cogí eso y nunca más en la vida yo tengo un letrero que dice tofu te reprendo. No, mentira. Pero es algo que no lo he vuelto a tocar porque es insípido. Una iglesia que conoce la doctrina, que es sana, que es buena, que sana, que liberta, que transforma, pero no hay amor, se vuelve insípida, igual que el tofu, indeseable. Por eso es que el Señor le llama la atención a esta iglesia y le habla directamente a lo más profundo de su corazón. Y le mira, tienes todas estas obras, por fuera te ves increíble, pero yo te conozco adentro. Y es que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando hablamos de dejar algo, yo le decía que hay una gran diferencia entre perder algo. Aquí la Biblia no le dice has perdido tu primer amor, sino que has dejado tu primer amor. Entonces, mira, la diferencia entre dejarlo y perder. Cuando uno deja algo, siempre es de a poco. Nunca es algo súbito, sino es que es de a poco. Cuando algo es perdido, es de manera súbita. Se perdió y no sé dónde más está, no lo encuentro, no sé dónde está, ¿verdad?
Pasa en un instante. Pero cuando algo es dejado, es poco a poco. Estamos tratando de coger una costumbre de andar en bicicleta. La costumbre es hacerlo continuamente, todos los días, ¿verdad? Pero ya los rollitos de más, la gordurita aquí en la barriga, muestra de que poco a poco hemos dejado de hacer ejercicio. En mi caso, estoy hablando de algo específico para mostrar un ejemplo. Entonces un día uno amaneció y dijo, estoy un poco cansado, hoy día no siento salir y hacer este ejercicio, lo hago mañana. Llega el otro día, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Lo mismo, yo siempre bromeo con esto de Sabanás, ¿verdad? Entonces llega Sabanás nuevamente y nos tienta y uno dice, no, hoy día tampoco tengo ganas de salir, salgo el otro día. Y así es poco a poco. Cuando uno cuando uno deja algo, lo dejas de a poco. Y al parecer esto es lo que había pasado en la vida de los de Éfeso. Poco a poco, tal vez por la gran cantidad de actividad, dejaron lo más importante. Y es el primer amor. Y ya vamos a hablar de la parte del primer amor. Pero recuerden esto, siempre es poco a poco. ¿Hay algo en su vida, en su relación con Dios, que estás dejando poco a poco? Ay, mañana hago el estudio. Mañana me levanto temprano. Mañana tengo mi tiempo de oración. Mañana llamo a esta persona a ver cómo está, a sembrarle la palabra de Dios. Mañana voy a visitarle. Mañana hago este acto de amor, de entregar una canasta de amor. Mañana y mañana y mañana. Si el mañana es lo que se está repitiendo en su boca, hay que prestar atención si es que no estamos dejando de hacer algo. Segundo, cuando tú dejas algo, sabes dónde lo dejas, ¿verdad? Pero cuando tú pierdes algo, no sabes dónde lo dejas. Por eso es la diferencia. El Señor no le dice, has perdido tu primer amor, sino que has dejado tu primer amor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros dejamos nuestro primer amor, sabemos cuál fue el momento, qué fue lo que dejamos que en nuestra vida ingresara para que ese amor por Jesús ya no esté en nuestros corazones. Es así. Es yo le ponía el ejemplo de salir a hacer ejercicio, ¿verdad? Yo sé en qué momento perdí esto. Cuando dije el día lunes, ¿sabes qué? No, salgo el martes. Ese lunes yo dejé. De la misma manera, cuando nosotros dejamos algo es poco a poco y sabes dónde está. Y lo peor de todo, queridos hermanos, es que dejar algo es de manera intencional. Es de manera intencional. Cuando se pierde algo es de manera accidental. Pero cuando dejamos algo es de manera intencional. Yo lo dejo porque quiero dejar de hacerlo. Y este es lo que el Señor está mostrando en el corazón de la iglesia en Éfeso, que por fuera se veía increíble. Usted podía ir a esa iglesia y decir, qué iglesia tan hermosa. Pero si prestábamos atención un poco dentro del corazón, estaba faltando la esencia. ¿Y qué era lo que habían dejado? Su primer amor. ¿Habían dejado las obras? ¿Habían dejado la doctrina? No. ¿Habían dejado de amar al Señor? ¿Habían dejado de amar al prójimo? Seguramente eso era lo que habían dejado de hacer. Miren, cuando nosotros vemos que aunque hay mucha doctrina, que aunque hay mucha acción, cuando hay mucha obra, ¿verdad? Pero ¿cuándo podemos tal vez ver reflejado que falta la esencia de esta obra? Y lo podemos ver tal vez reflejado en la falta de amor al prójimo. Sí, miren, nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero si no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a amar a Dios si no amamos al prójimo? No podemos amar, como dice la Escritura. ¿Cómo podemos amar a alguien que no vemos si no amamos a quien sí vemos? Siempre va a estar ligado a esto. ¿Cómo vamos a amar al Señor y no vamos a amar a sus hijos?
¿Cómo podemos decir que amamos a los hijos de Dios si no amamos a Dios? Siempre este vínculo está ahí. Por eso el primer mandamiento es amar al Señor y el segundo es amar al prójimo. Pues puede ser que ahí estaba la falla de esta iglesia y se veía reflejado porque la doctrina siempre viene acompañada del amor. Nunca puede estar aislada. Yo siempre defiendo que toda persona debe capacitarse, debe estudiar la escritura, debe ser una persona que siempre esté creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay un peligro cuando el corazón no está recto o cuando el corazón no observa lo que debe de ver. Yo les comentaba, creo que hace unas enseñanzas atrás, en cierta ocasión, con personas que considero que aman al Señor, pero a todos, a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto de aquí. Y un día sentados en un restaurante empezaron a discutir y allá afuera había bastante gente que de alguna forma podíamos llevar un mensaje, pero la discusión interna en el restaurante era cuál era la mejor versión de la Biblia. Y empezaban que la Reina Valera y que la NTV y no, y que la griego y que esto, y empezaban a sacar un poco de cosas. Y la verdad que hay momentos donde uno se sienta y ves eso y ves la necesidad a un lado. Y me preguntaban y me decían, ¿y cuál es la mejor versión? Y de verdad que salió de mi corazón y yo les dije, la mejor versión es la que se pone en práctica. No hay mejor versión de la Biblia que la que se vive. De la que si veo necesidad, actúo. Si veo que hay falta del Señor, actúo. Me muevo en fe y actúo. Entonces, miren estos versículos, mírenlos conmigo por favor. En Primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, capítulo número 6, Primera de Timoteo, capítulo número 6. Y vamos a estar en los versículos del 3 al 5. Pablo ya estaba hablándole a Timoteo, una carta pastoral, le da indicaciones. Y si usted lee el capítulo número 5, va a estar hablando mucho del cuidado que deben de tener con las viudas, del trato que tenían que tener para con los ancianos, las ancianas, las jovencitas. Hablaba de los esclavos y los amos, hablando de, en este caso, una relación laboral dentro de la vida de alguien, dentro de la vida del creyente, porque está muy ligada la fe con la acción, con lo que digo creer como con lo que vivo. O sea, si yo digo amar al Señor y no amo a mi jefe y de alguna forma le deseo el mal y es que este es un tipo insoportable y en vez de orar y de actuar, es cuando algo en la fe no está bien. Entonces ahí es cuando llega el versículo número 3 de esta carta de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 6, dice al 3 al 5, dice la Biblia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a qué cosa, a la piedad. Miren la unión de estas palabras, la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, no sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La enseñanza debe verse desde el capítulo número 5, de hecho, del capítulo número 4, cuando Pablo le está mostrando cómo debe hacer la vida del creyente, cómo debe actuar, cómo debe de tratar tanto a las viudas, a las verdaderas viudas, a los ancianos, cómo tenía que inclusive si quería hablarle a un anciano, dice, háblale como a padre, si es a una anciana, háblale como madre, si es a una jovencita, cuando estaba hablando de tal vez llamarle la atención, dice, hazlo como una hermana. Y es que el buen trato de la vida del cristiano refleja mucho de su relación con Dios. Es así. Podemos decir que estamos bien con Dios si tal vez, pongamos varios ejemplos de la vida cotidiana, entra alguien y nos saludamos. Yo creo que los menores a veces sufren de ese, bueno, a veces menores y mayores, entran a un lugar y nadie saluda. Y eso no habla bien de nuestra vida.
Pasa a la persona que tal vez no te cae muy bien y tampoco saludas. ¿Qué tienes que hacer? No. Aún esas partes debemos demostrar al Señor en nuestra vida. Miren esto de aquí. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Pablo vuelve a escribir, primer capítulo, versículo número 13. Y me gustan las palabras que habla aquí, porque miren la unión de una con la otra. Verso número 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Cuando habla de las sanas palabras, habla de esta sana doctrina, de esta sana enseñanza. Mira, de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Wow. Entonces, ¿se puede trabajar en la obra y no amar al Dios de la obra? Sí es posible. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia en Éfeso. Que estaban en mucha obra, pero había muy poco amor. Y se estaba, aunque exteriormente podía verse increíble, todo usted entraba y decía, wow, qué lindo lo de la iglesia, y mira esto acá, y míralo allá, y mira lo que están haciendo. Pero dentro del corazón de la iglesia estaba faltando lo más importante, y era por quién lo estaban haciendo. Y hay dos cosas importantes en la vida: el Señor y los demás. En tercer lugar, nosotros. Es el Señor y los demás. Porque el Señor nos llama a nosotros a renunciar a nuestra vida, a dar nuestra vida en servicio. Damos nuestra vida por el Señor y por los demás. Muy bien. Jesús en medio de su iglesia. Jesús conoce a su iglesia. Y Jesús direcciona a su iglesia. Que aunque estaban obrando bien, la intención o lo que estaba dentro del corazón es lo que se estaba desviando. Y ahí viene un punto importante, queridos hermanos. Y es que Jesús, cuando ve eso, no solamente que viene y de alguna forma te llama la atención, sino que te guía a qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debía hacer la iglesia en este de acá? Vamos entonces a Apocalipsis nuevamente en el capítulo número 2. Y vemos el verso 5, que ahí es donde está la instrucción. ¿Cuál es la instrucción para la iglesia? Miren lo que dice la Escritura. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Muchas veces, queridos amigos, queridos hermanos, cuando nosotros hacemos una evangelización, pensamos que solo la gente de afuera debe de arrepentirse de algo. Jesús le está hablando a su iglesia y a su iglesia quiere restaurarle del mal camino, que aunque se ve bien las obras, la intención del corazón no estaba bien porque no le estaban amando a él. Y por ende, entonces, si no podemos amar a Dios, es imposible amar al prójimo. No se puede, no compagina uno con otro. Entonces, lo primero que le dice el Señor es, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Y ahí es la primera pregunta que quisiera que nos hagamos el día de hoy. ¿Dónde fue que dejaste el primer amor? ¿Dónde fue? ¿En qué momento? ¿Se acuerdan la diferencia entre perder y dejar? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue el día? ¿Cuál fue el instante en que algo que estabas haciendo bien en tu vida, en tu relación con Dios, personal, íntima con Él? ¿Dónde fue que lo dejaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dejaste de hacer? Sería una pregunta interesante. Porque el Señor les dice, recuerda de dónde has caído. Segundo, lo que les dice el Señor es arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar la mentalidad. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Deben de cambiar el pensamiento.
Miren, siglos atrás, la iglesia pensaba que a través de las obras se llegaba al cielo. Y fue cuando Dios levanta un grupo de hombres en diferentes tiempos, en diferentes lugares, y exaltó en cambio la gracia de Dios, que era la que llevaba la salvación, no la obra. Y eso es lo que les está diciendo el Señor. Tiene que cambiar, darle un giro a la vida, porque hay mucha obra, pero la intención, el corazón, el amor no está en mí. Es lo que les está diciendo el Señor. Entonces le está diciendo, den la vuelta. Literalmente, date la vuelta. Y viene y le dice, haz las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras? ¿Cuáles eran sus primeras obras cuando llegó al Evangelio? ¿Cómo eran sus primeros días junto a Jesús? ¿Cómo fueron? ¿Qué le decía las personas? ¿Qué se observaba? ¿Cómo se sentía usted cuando llegaba a la casa? ¿Cuál era su primer pensamiento? Cuando se levantaba, ¿qué era lo primero que venía a su mente? ¿Cómo era su tiempo de oración? ¿Cómo era su tiempo en la palabra? ¿Cómo era su tiempo cuando le cantaba? Tal vez era de aquellos que cerraba la puerta de su cuarto y ponía la radio y ponía la alabanza y no dejaba que nadie más entre y empezaba a escuchar la alabanza y le cantaba. O eran los que andaban con la Biblia arriba, abajo, ¿se acuerdan? Uno de arriba para abajo con la Biblia, de arriba para abajo con la Biblia, que dicen, ya, pues que tienen la Biblia pegada. ¿Cómo era ese primer tiempo con el Señor? Esta es una pregunta que me hice. Y es, ¿sabes más de Biblia, pero enseñas a menos personas? ¿Sabes más de Biblia, pero sirves a menos personas? Y eso es lo que tal vez le pudo haber estado pasando a la iglesia de Éfeso. Porque defendían la doctrina, se esmeraban en las obras, pero les faltaba el amor. Y el Señor les dice, cambien eso. Cambien eso. Recuerda tu primera manera en la que me amabas y hazlo de nuevo. A veces lo podemos poner de alguna forma, aunque con el Señor es más sublime, es más lindo. Pero el Señor mismo en Efesios hace una comparación entre Cristo y la iglesia como entre la relación de esposo y esposa, ¿verdad? Y es verdad, cuando uno empieza los primeros años del matrimonio o los previos al matrimonio, ¿verdad? Cuando le visitábamos, cuando enviábamos las flores, cuando enviábamos el mariachi. Yo una vez le llevé un mariachi a mi esposa y el mariachi se resbaló y se pegó en la cabeza. Bueno, me pasó de todo. Pero el amor, no digo que volvamos, o sea, está bien, podemos hacer todas esas cosas, pero el amor debe de madurar y se debe de expresar. Y aunque a veces ante mis hijos, por ejemplo, somos muy, ¿cómo se diría eso? Cuando uno es muy pegajoso, molestoso a la esposa. Eso queda en el matrimonio, el darle la flor a la esposa. Mis hijos siempre nos ven en ese sentido, que a mi esposa que la flor y esto, pero mucho más es con el Señor. Entonces, ¿cuáles eran las primeras horas? Las primeras horas con el Señor, ¿cómo fueron? Ahora, había una consecuencia y una recompensa si habría un verdadero arrepentimiento. Ellos habían dejado su amor y el Señor le dice, ese es el amor que no debes de dejarlo. Debes volverlo a vivir. Debes volverlo a traer a tu vida. ¿Cuál era la consecuencia? La Biblia dice, si no te arrepientes, quitaré de en medio de ti el candelero. Miren, y ya habíamos visto que los candeleros hablaban de la iglesia y hay dos formas de observar esto. El quitar el candelero pudo haber sido que la iglesia que estaba en Éfeso de alguna forma podía haberse movido a algún otro lado porque no estaba brillando el amor de Cristo ahí. Pero otra manera de verlo es que esa luz de Cristo, ese amor de Cristo, iba a ser retirado. Y por más que tengan sana doctrina, una buena enseñanza y muchas obras, eran una iglesia sin Cristo, o sea, una iglesia sin gloria.
Es como lo que les pasó a los judíos en el mismo templo. En el templo vino la gloria del Señor, pero cuando el Señor vino, ya no había estado la gloria ahí. Cuando Jesucristo entra ahí, la gloria vuelve a entrar. Pero antes de eso, los judíos estaban con un templo sin gloria. Y exactamente igual, una iglesia sin Cristo es una iglesia sin gloria. Y eso es lo que está pasando aquí. Le está diciendo, ese candelero será quitado. Miren, muchas veces, no digo que en todo lugar pase, pero muchas veces en los seminarios, en los lugares donde las personas se pueden capacitar, estudiar la palabra de Dios, puede ser que eso se pierda. Porque se vuelve solamente como que fuera un estudio, y la palabra de Dios transforma las vidas. Una palabra viva, eficaz, que nos mueve hacia las buenas obras. Pero muchas veces nos olvidamos de ese propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dejamos el primer amor. Y Cristo les está diciendo, si ustedes no se arrepienten, van a tener un templo, una casa, una reunión, pero sin Cristo. Pero ¿cuál era en cambio la recompensa? Dice, al que venciere. Mírenlo conmigo, venga conmigo por favor al verso número 7. Capítulo 2, versículo número 7, dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. ¿Cómo nos imaginamos nosotros esta imagen de vencimiento? Y nos vemos con grandes obras de la fe, una espada, algo. No. ¿A qué tenía que vencer la iglesia de Éfeso? ¿Saben a qué? A la frialdad de sus corazones. Tenían que vencer a que ellos estaban haciendo obras, pero sin el motor genuino. Estaban defendiendo la doctrina, pero sin el motor genuino, que era Jesús. Y eso es lo que ellos tenían que vencer, y muchas veces nosotros tenemos que vencer a esa misma frialdad. De haber, un profesor mío del seminario siempre decía la siguiente frase, nunca dejes que lo sagrado se te vuelva común. Nunca dejes que lo sagrado se te vuelva común. ¿Qué quiere decir esto? Nunca dejes que tu relación con Dios se vuelva una mera religión, sino lo que es una relación con Dios. Al que venciere, le daré de comer al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta palabra paraíso significa jardín de deleite. Y se le conocía en ese tiempo como el lugar donde Dios vive. Y esto me encanta. Donde Dios vive, ese es el paraíso. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo ahí? Vuelvan a esas primeras obras, vuelvan a ese primer amor, y ahí voy a estar yo. Y donde Dios está, ese lugar es un paraíso. Amén. Muy bien. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Un tiempo donde debemos de reflexionar en nuestra vida de cómo nuestro caminar está, de cómo nuestra vida está delante del Señor. Y hemos comprendido algo, que el Señor está en medio de su iglesia, conoce a su iglesia. Y como conoce a su iglesia, nos va a direccionar. ¿Qué es lo que no está bien dentro de nuestros corazones? Y nos va a decir, y va a ver las palabras que vamos a estar estudiando en Apocalipsis. Pero hoy reflexionemos en esto. Hemos dejado de hacer algo que ha apagado nuestra relación con Dios. Hemos dejado nuestro tiempo de intimidad, ese deleite en su presencia. Estamos haciendo las cosas por monotonía, porque toca hacerlo. O hay un motor que enciende nuestros corazones que se llama Jesús, que nos mueve a buscar mucho más de Él y hacer mucho más por Él y por medio de Él. Así que si hoy es un día que tal vez hemos dejado de hacer esas obras que muestran un primer amor, hoy es el día de arrepentirnos y volver a ese primer amor. Vamos a orar, ¿ya? Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de tu palabra.
porque nos muestras, Señor, que tú estás en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, y conoces nuestra situación y conoces nuestra vida. Y una de las cosas que se quedaron grabadas en mi corazón, Señor, fue que en tus manos estamos. Estamos seguros en tus manos. Señor, y te ruego que nuestros corazones estén siempre abiertos a escuchar tu palabra, a reconocerte como lo que eres, el Dios soberano de nuestra vida. Y si hay algo que estás viendo en nuestro corazón, y en este caso nos tocó estudiar la iglesia de Éfeso, si nuestra vida se está direccionando solamente a las obras, pero sin amor, a la defensa de la palabra, pero sin amor, Señor, hoy es el día en que queremos arrepentirnos de esto y volver a aquellas obras que tienen un fundamento hermoso, que es el amor a Jesús, el amor al prójimo. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. A nuestros amigos que nos miran por Facebook, les damos muchas gracias por darse el tiempo de escuchar esta palabra. Si esta palabra ha bendecido su vida, le animamos a poderla compartir. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos la próxima semana. A los que estamos aquí en Zoom, vamos a tener un hermoso tiempo, un tiempo